presentación. Muy bien, no sé si ven la presentación. Sí, se ve. Sí, se Muy logra ver. bien. Ya, licenciado, se mira. Muchas gracias. Sí, licenciado. Bueno, entonces, recordemos que estamos en el tema de la compraventa y que, pues, esto le... Licenciado, disculpe, ¿será que usted nos podría ampliar un poquito más la pantalla? Perdone. Fíjese ¿La que, presentación? sí, lo que pasa es que no la pongo completa porque cuando estoy hablando yo voy minimizando, entonces, por eso es de que la ven de esa forma, porque si no, yo solamente veo las diapositivas y no los puedo... No, mira, sí tiene razón. no los Muy veo bien, ustedes, gracias. ¿verdad? Gracias. Entonces hagámoslo de esa forma, por favor, tengamos un poquito de comprensión porque esto medio pues es más complicado, lo ideal sería que estuviéramos en una clase presencial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver pues. Entonces, la semana pasada sí hablamos de los elementos y hablamos de los elementos personales, reales y formales. Cuando hablamos de los elementos personales, hablamos del vendedor y el comprador, es decir, son los sujetos del contrato de compraventa. Cuando hablamos de los elementos reales, de la cosa y el precio, luego nos referimos al bien vendido, que es la cosa, ¿verdad? Y también hablamos del precio. Y en cuanto a los elementos formales, también se dijo que es un contrato que si debe inscribirse, pues debe constar en escritura pública. Nos referimos también a las obligaciones del vendedor. Esto sale a que como es un contrato bilateral, hay obligaciones para ambas partes, ¿verdad? En este caso, las obligaciones del vendedor, hablamos de la obligación de entrega y la obligación del saneamiento. Y luego hablamos del saneamiento por evicción, el saneamiento por vicios ocultos. Y por aquí nos quedamos la semana pasada. Entonces, ahora hablemos de las obligaciones del comprador. Básicamente, el comprador tiene la obligación, en primer lugar, de pagar el precio, ¿verdad? Y siendo un contrato bilateral, el comprador a lo que se está obligando por haber recibido el bien es al pago de un precio. Si no hay un precio, si no hay una cantidad que deba entregar la otra parte, estaríamos ante otro tipo de contrato, no del contrato de compraventa. Entonces, la obligación primordial del comprador, y dado que también el contrato de compraventa es oneroso, es el pago de un precio. Y el comprador también está obligado a recibir el bien en el lugar y tiempo convenidos. Básicamente serían esas dos obligaciones, sin perjuicio de que tenemos otras enumeradas en el Código Civil. Con esto entonces terminamos las generalidades del contrato de compraventa y ahora vamos a lo notarial. Si ustedes ven, tenemos obligaciones previas, pero ya no estamos hablando de las obligaciones de las partes, sino en este momento vamos a hablar de las obligaciones que tiene el notario. Las obligaciones que tiene el notario, hay obligaciones que son previas al otorgamiento de la escritura, de cada una de las escrituras, y en cada una vamos a ver precisamente las obligaciones que tiene el notario previas al faccionamiento de la escritura y las obligaciones posteriores. Entonces, dentro de las obligaciones previas sería la primera, los documentos personales de identificación de los otorgantes si no fueren conocidos del notario. Es decir, entonces, que básicamente si primeramente, ¿verdad? Si el notario conoce a los comparecientes, entonces esta obligación no es necesaria cumplirla, ¿verdad? Ahora, si el notario no conoce a los otorgantes, entonces sí tiene que, una obligación previa va a ser el tener a la vista los documentos personales de identificación. Uno. Asimismo, también va a tener que tener a la vista el título con que acredita la propiedad del objeto de la venta, ¿verdad? En el contrato de compra-venta, entonces tiene que tener a la vista el documento en donde se acredita la propiedad del inmueble que se va a vender, que puede ser una escritura pública a la que le presente el vendedor, perdón, ¿verdad? Y está obligado a tener a la vista, porque en todo caso la primera cláusula
de la escritura de compraventa, en donde están los antecedentes. Tiene que hacer constar algunos datos que va a tener que sacar de la escritura del inmueble que se está vendiendo. Entonces, una de las obligaciones previas también va a ser los documentos que acrediten la propiedad. Y también tener a la vista el recibo de pago del impuesto único sobre inmuebles. Entonces, aquí tendríamos las obligaciones previas del notario. Los DPIs, si fuera el caso, ¿verdad? O si no, si fuera extranjero, por ejemplo, uno de los otorgantes tendría que tener a la vista el pasaporte. Recordemos que cuando vimos las generalidades, vimos que existen esas formas de identificar a los otorgantes, ¿verdad? Una a través de los documentos personales de identificación, cuando se trate de otorgantes nacionales. Pero si se trata de otorgantes o de alguno de los otorgantes que es extranjero, tendremos que tener a la vista el pasaporte. Y otra de las formas de identificar a los comparecientes va a ser a través de dos testigos, según lo vimos en su oportunidad y lo leímos también, lo que establece el Código de Notariado al respecto. Pero ahora veamos cuáles son las obligaciones posteriores. Antes de que veamos las obligaciones posteriores, me parece importante que hablemos de los testimonios, ¿verdad? Porque una de las obligaciones posteriores del otorgamiento de toda escritura, ¿verdad? Es extender tanto el testimonio especial como el testimonio o primer testimonio del documento, del instrumento que se está autorizando. Pero entonces, ¿qué es un testimonio o qué son los testimonios? Para esto sí tenemos que hacer la división en primer lugar del primer testimonio, ¿verdad? Que puede ser llamado solo testimonio o primer testimonio, y el testimonio especial, ¿verdad? Los testimonios van a ser copias fieles de los instrumentos que se otorgan, ¿verdad? Tienen una función, ¿verdad? Cuando hablábamos de las generalidades y de la estructura y de los requisitos de todo instrumento público, les decía yo que nunca vamos a entregar el original al cliente, ¿verdad? A veces el cliente se va insatisfecho porque dice, esto no es un original, pero el protocolo, esa es la característica, ¿verdad? Es una de las características que los originales tienen que quedar en resguardo del notario que lo está autorizando, ¿verdad? Por eso cuando veíamos la definición de protocolo, decíamos que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y otros instrumentos, razones de legalización de firmas y otros instrumentos que el notario autoriza de conformidad con el Código de Notariado. Lo que significa que el notario va haciendo esta colección en el transcurso del año con los originales de los instrumentos que él autoriza. No puede entregar los originales, él es depositario del protocolo, ¿verdad? O existe la obligación al final de empastar también ese protocolo para darle seguridad jurídica a los instrumentos, ¿verdad? Para que no se vayan a perder con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a entregar al cliente? Al cliente le vamos a entregar una copia fiel, ¿verdad? Un testimonio, ¿verdad? Usted puede fotocopiar el documento, el instrumento que está autorizando y le va a poner una razón en una hoja adicional en donde va a indicar que es testimonio o es primer testimonio del instrumento público autorizado. Entonces, eso es lo que es un testimonio. Un testimonio o primer testimonio va a ser esa copia fiel que nosotros le vamos a entregar al cliente, ¿verdad? Al otorgante, que en este caso si es una compraventa, va a ser al comprador. Y es el testimonio que también debe de mandarse al registro para que sea anotada la compraventa, ¿verdad? Que se está realizando.
Ese es el primer testimonio o testimonio. El otro no es segundo testimonio, sino que se le llama testimonio especial. Y es aquel que se remite al Archivo General de Protocolos, porque esta es la institución encargada de llevar todo el archivo, por eso es archivo de todos los notarios de Guatemala. Todos los notarios de Guatemala están obligados a extender de cada instrumento público que autorice una copia al Archivo General de Protocolos. Y esa copia, con su razón respectiva, es lo que se llama testimonio especial. Entonces ahí estamos hablando de los dos tipos de testimonio. Los dos son una copia fiel, ¿verdad? La diferencia va a ser que en uno usted se lo va a entregar al cliente, la razón va a variar un poquito porque precisamente esa va a ser la diferencia. Y ahí es donde va a tributar lo correspondiente al impuesto fiscal. Mientras que en el testimonio especial, que es el que usted va a remitir al Archivo General de Protocolos, va a tributar por medio del timbre notarial, ¿verdad? Y el objeto de esto es para que el archivo lleve el archivo precisamente, valga la repetición de palabras, de todos los testimonios, de todas las escrituras que usted está autorizando. El archivo tiene todas las copias, todos los testimonios, ¿verdad? Entonces, como institución encargada para el efecto. Ahora entonces, volviendo al tema de las obligaciones posteriores que tiene el notario, la primera obligación va a ser el extender el testimonio especial donde se cubre el timbre notarial por tratarse de valor determinado es de 2 por millar. Es decir, que en este sentido, como estamos hablando de una compraventa, la compraventa es de valor determinado y por lo tanto la ley establece que todos aquellos, para poder establecer cuál es el impuesto notarial que se paga, debemos de tomar en cuenta el precio que tiene, ¿verdad? Y de eso se tiene que pagar el 2 por millar. Recordemos que no es el 2%, sino es el 2 por millar sobre el valor del contrato. Eso lo tenemos en el artículo tercero, numeral 2, literal A del decreto 8296 del Congreso de la República, que se refiere al timbre notarial, ¿verdad? Para esa obligación que debe cumplir el notario de enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolo, tiene que hacerlo en el plazo de 25 días hábiles, ¿verdad? Y la otra obligación va a ser extender el testimonio para el cliente, es decir, el testimonio o primer testimonio, y a este se le debe acompañar el recibo del pago al impuesto del valor agregado. Hay que recordar que el IVA, ¿verdad? Que es el impuesto que paga una compraventa, se hace a través de formularios que da la SAT. Entonces ahí no adherimos estampillas fiscales, ¿verdad? Sino que se debe de agregar el formulario debidamente cancelado para que a la hora de que lo mandemos al registro, para que el cliente lo presente al registro, no tenga ningún inconveniente, porque ahí podrán establecer que se pagó el impuesto respectivo. Entonces, básicamente son dos las obligaciones posteriores del demandado, del notario, ¿verdad? Ya se me está cruzando a mí con las audiencias. Eh, Son dos obligaciones posteriores. La primera, el extender el testimonio especial, que va a ser aquel que se remite al Archivo General de Protocolo, previo adherirle las estampillas correspondientes, ¿verdad? Es decir, los timbres correspondientes notariales y además extender el testimonio o primer testimonio para el cliente, en donde se deberá acompañar el pago, el recibo del pago del impuesto del valor agregado. Entonces, con esto terminamos la compraventa, ¿verdad? Hablamos de sus generalidades y hablamos Lick, una pregunta. de materiales. Sí, por supuesto, Marilyn. Mire, cuando es para entregarla al registro, yo tengo entendido que hay dos tipos de pago que se hacen, ya sea el 3% y el 12%, si no estoy mal, en timbres fiscales, cuando se va a entregar al registro de la propiedad. Ajá. Si quiere, háblenos al respecto, porque como es IVA el que va a pagar,
¿verdad? Entonces, yo pensaría que sí sería el 12%, a menos que Pero usted... cuando es primera venta en una compraventa, algo así había entendido yo cuando me lo explicaron. En primera venta es el 12%. Si ya es una segunda venta, creo que se paga solo el 3% de IVA en timbres fiscales. Fíjese que, pues yo tengo entendido que siempre va a pagar igual, ¿verdad? Porque digamos que es parte del impuesto que debe de pagarse, ¿verdad? Pero si hay alguien que me tenga algún contador que tenga alguna razón en respecto a esto, me gustaría si alguien puede contestarnos esto, ¿verdad? Licenciado, fíjese que yo acabo de hacer una compraventa Ajá. y el notario me dijo de que posiblemente era la primer traspaso que se hacía de esta propiedad. Entonces Ujú, él me dijo que posiblemente iba a pagar el 12% de impuestos. ujú. Entonces, pues le dejé ese 12% y todo. Entonces después él me llamó que ya había hecho todos los pagos y así. Y me enseñó que solo tuvo que pagar el 3% porque sí, no era la primera Por compraventa. ser la segunda compraventa. Muy bien. Entonces Que estamos sí, yo claros tengo con eso. entendido, Rick, que la primera venta, por ejemplo, una desmembración, si es primera venta es el 12%. 12% Ya si sería. fuera segunda venta, solo es el 3% de IVA que se paga con timbres fiscales. Muy bien. Va. Muy bien, estamos bien. Licenciado, buenos días. Con lo que preguntaban los compañeros, está en la ley del IVA cuando es primera compraventa y el 3% ahí dice que es la segunda La segunda vez. compraventa, porque en teoría la que está pagando el 3% cuando fue desmembrada ya pagó el IVA en su momento. Entonces ahorita como es segunda ya solo paga el El 3%. 3%. Y lo podemos ver en el historial del registro de la propiedad si es primera o es segunda. Claro, claro. Muy bien, entonces gracias por la... Licenciado, Sí, licenciado, Héctor. buenos días. Ujú. Dígame. Buenos días, Buenos licenciado. días. Yo tengo dos dudas en cuanto a la compraventa. Estaba viendo que algunos notarios le ponen el número de NIT a las partes. No sé si es necesario colocárselo No, no es o solo necesario. cuando es una inmobiliaria. No, Es no es necesario. necesario, no es necesario. Los requisitos ya los vimos, ¿verdad? Y no es necesario poner el NIT. Me parece que hubo un tiempo en el que sí había que consignarse, pero ese decreto quedó sin efecto. Entonces, los requisitos son los que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tengo Licenciado, otra duda disculpe. también, Lic, en Perita, vamos a ver. cuanto Sí, si tiene la yo palabra ahí. termino mi escritura. Si tengo mi escritura pública, utilizo 10 líneas del folio 2 después de la firma ante mí. Tengo entendido que para comenzar la número 2 solo dejo 2 líneas abajo de la firma o puedo empezar en el No, uso. tiene que comenzar en la línea inmediata siguiente, digamos, no tiene que dejar espacios, ¿verdad? Ya vimos Sí, que como no, he visto algunas, ok. Es que he visto algunas escrituras que utilizan todas las líneas y ponen las firmas así como muy distanciadas, ¿va? Para utilizar todo para ese folio y utilizar empezar una ya hoja cuando él completa. ya sube. Ajá. Yo pensaría que no es lo correcto, ¿verdad? Pero Ah, pues ahí no ponen yo pensaría que ni el Archivo General de Protocolos no está poniendo ningún obstáculo para ahí, ni tampoco los registros, ¿verdad? Eso sería solamente para seguridad suya, que si entre más espacios deja, puede ser que podría ser alterada la escritura, ¿verdad? Entonces, más que todo sería por eso, ¿verdad? ¿Había alguien más que estaba preguntando que dejó? Sí, licenciado, disculpe. Va. En Cuando la- vayamos terminando de hablar, yo solo necesito que apaguemos el micrófono para que no interrumpamos a los demás. Sí tiene la palabra Raúl. sí, disculpe, licenciado. Va, Es dígame. que con relación al pago del impuesto, cuando se trata de un testamento, ¿cuánto se paga igual que en la compraventa, Mire, pues, licenciado? cuando vea, porque tenemos el tema del testamento más adelante. Entonces, ¿por qué no vamos avanzando en el tema de la compraventa y luego vamos a tratar el tema del testamento específico, ¿verdad? Viene como unas 2 o 3 clases después de esta, ¿verdad? ¿Le parece? Gracias, Vale.
Bueno, voy a avanzar porque fíjese que si no, no me va a dar tiempo. Vamos a comenzar en este momento a hacer la redacción de la escritura pública de compra-venta. Entonces yo voy a compartir esta pantalla en donde ustedes me parece que les aparece ya una hoja en blanco. No sé si me la miran. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Perdonen, pero cuando voy hablando la voy a ir minimizando y luego la voy agrandando, ¿verdad? Por si van tomando nota, me tienen un poquito de paciencia. Igual esto se los voy a mandar yo para que lo tengan. Esta es la escritura que yo les voy a regalar, ¿verdad? Porque ya recuérdense que tienen ya el protocolo que ir trabajándolo y esta es la primera escritura. Esta la vamos a hacer completa si quieren ustedes pues ya la tienen, ¿verdad? Ya solo la pasarían en limpio en el documento que ustedes me van a entregar. Ya las otras, pues sí, ya las tienen que hacer ustedes. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que lleva una escritura pública? A ver, El número de la escritura, lugar y fecha. el número. Primero sería el número. Le vamos a poner aquí entonces 1. Yo entre paréntesis puedo poner número 1 aquí. La compañera se nos adelantó al indicar que también lo siguiente que lleva la escritura sería entonces el lugar y la fecha. Hagámoslo entonces. Vamos a poner en la ciudad de Guatemala. Departamento de Guatemala. Hoy es 11 de junio. Bueno, entonces tenemos la primera parte, 1 en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 11 de junio del año 2022. ¿Qué va después? Según el esquema que tenemos. Ante mí, licenciado. Ante mí, ¿qué más? Ante mí el nombre del notario y comparecen y se describe la información de las partes. El nombre del notario y su calidad. Vale. Entonces, como en este momento yo voy a fungir como notario, aunque como es por fines académicos, ¿verdad? Porque yo no puedo trabajar notariado, pero por fines académicos me voy a poner yo como notario. Las palabras ante mí lo voy a hacer en mayúscula. 2 puntos. Mi nombre. Notario. La calidad es notario, o sea, la palabra notario. Voy a poner la palabra notario con mayúscula. Bueno, ahora sí. Voy a anotarle aquí, coma, parece. Dos puntos. Entonces, ahorita en esta parte ya vendría la identificación del primer otorgante, con todos los datos que ya hicimos referencia cuando tratamos el tema. Entonces, vamos a inventarnos un nombre. Vamos a ponerle como Carlos Alberto Arenales García. Le vamos a poner de 35 años de edad. Lo vamos a poner como casado. Guatemalteco. Profesión oficio, perito contador. De este domicilio. Bueno, vamos a anotar de este domicilio cuando la escritura se está, por ejemplo, aquí estamos refiriéndonos en la ciudad de Guatemala, quiere decir de que el otorgante tiene su domicilio en el departamento de Guatemala, entonces no lo hacemos de esa forma, sino lo hacemos como de este domicilio. Aquí lo identificamos con los datos que regula la ley y luego, aquí nos falta algo, que se identifica con el documento personal de identificación
número. Voy a poner el solo XX aquí para no tener que estar inventándome tantos números, ¿verdad? Porque si no, se nos va a volver mera aburrida la clase también. Ya sabemos que el documento personal de identificación lo vamos a escribir con letras, ¿verdad? Con palabras, y luego entre paréntesis podemos poner el número, ¿verdad? Pero para fines de que en este momento solo estamos haciendo un ensayo, un proyecto de escritura, no le vamos a agregar los números, ¿verdad? De identificación tales y tales, extendido por el registro nacional de las personas. Luego, aquí en lo sucesivo, en el presente instrumento se le denominará el vendedor. Eso último es cuestión de que ustedes quieran hacerlo de esa forma. Si ustedes quieren, no agregan esa parte en donde dice que en lo sucesivo, en el presente instrumento se le denominará el vendedor. Si quieren, lo dejan hasta la identificación. Pero yo lo hago de esta forma. Y hay muchos notarios que lo hacen de esta forma para no tener la necesidad de estar repitiendo el nombre acá en cada cláusula, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el primer otorgante es el vendedor. Y luego pasamos, aquí se me fue algo, pasamos a identificar al siguiente. Y por otra parte. Licenciado, ¿lo puedo interrumpir un momentito? Sí, claro. Fíjese que volvemos al mismo problema de la asistencia, disculpe. Solo lo puso por 5 minutos. Entonces, es cierto, lo puso aquí en el Meet, pero estamos atentos a la escritura. Entonces, 5 minutos es muy poco. Y lo que a mí me parece curioso es que solo en esta clase se está dando el problema de la asistencia. En los otros cursos yo llevo 2 más y no ha habido ese problema. O sea, yo creí que eran 15 minutos, pero ella lo puso 5 minutos. Y es así bien estricta. 5 minutos. Angie, habíamos quedado que eran 15. Buenos días. Disculpe. Permítame, compañero, pues vamos a escuchar a Angie. Después le doy la palabra a usted. Buenos días. Cuando inició la clase, yo les dije, desde que inició la clase, les dije, miren, tomen estos 5 minutos que no he iniciado la clase para llenar asistencia. Y les puse incluso en el chat, la asistencia va a estar habilitada durante 30 minutos. Entonces, no es cierto, Angie, no es cierto. Yo abrí mensajes de la llamada porque usted puso en el chat que iba a estar abierta en el Meet. Entonces dije, bueno, voy a estar leyendo los mensajes y no había nada. Yo puse, usted lo acaba de poner y dijo, tienen 5 minutos. Licenciado, sí, por favor, intervenga porque realmente queremos aprender, pero tenemos que estar con el estrés de la asistencia. Entonces, en ninguna otra clase. Mira, disculpe compañera Evelyn, no sé si puede leer los mensajes y yo le puedo mandar incluso la grabación de los mensajes. Yo desde la puse y les puse ahí, faltan 5 minutos para que se cierre la asistencia, porque eran así 26 y yo la cerré a las 30, porque como ya habíamos quedado con el licenciado que se les iba a dar un poquito más de tiempo y desde que se metieron todos a les dije, todos 5 minutos que no ha iniciado la clase para poder llenar asistencia y que no se interrumpa el licenciado. Pero solamente en esta clase está pasando esto. Mira, Angie, aquí disculpa. el primer mensaje en los mensajes de la llamada, el primer mensaje dice Elisa Noemí Ajustu Pérez. Jóvenes, por favor, dejen de perder el tiempo. Sí lo dieron suficiente tiempo y regresemos a la clase. Lo importante, estamos ya 5 minutos hablando. Creo que es decisión del licenciado. No, quería saber yo si pues era una opinión general en la que se dio solo 5 minutos, pero si hay gente que sí tiene la fe, que sí se le dio más tiempo, pues ahí estamos. Angie, para evitar problemas, permítale a la compañera que se registre o los que estén pendientes unos 5 minutos más, porque sí necesito avanzar, ¿verdad? Yo sé que todos necesitan la asistencia, pero sí necesito también que estén pendientes a hacerlo en su momento, ¿verdad? Por favor. Alguien estaba hablando conjuntamente con la compañera
o cuando habló Angie, no sé si necesita hacer uso de la palabra o continúo yo. Sí, con una consulta, disculpe, buenos días. Vale. Vale. Fíjese que como estas cuestiones no las manejo yo, ¿verdad? La maneja Angie. Si hubiera una cuestión así, pregúntele a través del chat a Angie, por favor, para poder yo avanzar en la clase, ¿verdad? Claro, yo sé que necesitan la asistencia, pero sí, por favor, también pendientes. Angie, cumplamos con las reglas, ¿verdad? No pueden ser 5 minutos, tiene que ser más, ¿verdad? Pero fuera de eso, sí, ya no voy a permitir que se esté conectando más del tiempo. Vamos a hacer la excepción ahorita para la compañera, que yo siento que está un poquito molesta, pero no, hombre, hagámoslo en este momento y voy a continuar yo en la clase, por favor. Entonces, voy a ver en qué iba. Y vamos a identificar entonces a la otra parte. Y le vamos a poner un nombre ficticio. Dora Elizabeth Ramírez Méndez. En igual forma, a ella le vamos a poner de 32 años de edad. Casada, malteca, maestra de educación primaria, urbana, domicilio en el departamento de Quetzaltenango. Le vamos a poner el tema del domicilio. Recordemos que decíamos que no es la dirección de la persona, es la circunscripción departamental en donde la persona tiene su residencia. Entonces, consecuentemente, en Guatemala solo habrían 22 domicilios, ¿verdad? En este caso, vamos a ponerle a esta otorgante que su domicilio está en el departamento de Quetzaltenango. Se identifica con el documento personal de identificación, número, le ponemos X aquí también, coma, a quién, en lo sucesivo, el presente instrumento, se le denominará la compradora. Veamos que aquí ya identificamos a los dos otorgantes con sus datos personales, como son nombre, edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio. Y los identificamos, ya indicamos cómo le vamos a denominar a cada uno de ellos en el instrumento que estamos redactando. Y luego, algo importante. Pongámosle punto aquí. Y puede ir de esta forma. Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles ser de los datos de identificación anotados. Lo voy a detener un momentito aquí. Vean la redacción que le estamos dando. Los comparecientes me aseguran hallarse. No, de eso no está dando fe el notario, ¿verdad? Está dando fe que le aseguran a él
primer lugar, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. No doy fe de que se encuentran en el ejercicio libre de sus derechos civiles, sino que de que me lo están asegurando, que ellos me están manifestando. Tampoco estoy dando fe de que los datos personales, a mí me conste que alguno de ellos es soltero y al final me dijo que era casado, ¿verdad? Los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación anotados y que celebran. Entonces aquí identificamos el contrato que se va a hacer. Contrato de compra-venta. De bien inmueble. Coma de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Aquí terminamos la parte introductoria, ¿verdad? Es necesario que identifiquemos en esta parte qué contrato es el que vamos a realizar. En este caso sería y que celebran contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Entonces sería la primera. Primera porque estamos hablando de cláusulas, entonces es en femenino. Cuando veíamos la estructura de la escritura pública, veíamos que ahorita viene el cuerpo, la primera parte, la parte introductoria. Ahorita vendríamos con el cuerpo de la escritura. Decíamos que esta parte va redactada en cláusulas y que esta está dividida en dos partes. El cuerpo está dividido en dos partes. La parte de los antecedentes y la parte de las estipulaciones. Entonces, esta primera cláusula es la que se refiere a los antecedentes. Y en el caso de la escritura pública de compraventa, la vamos a identificar con los datos del registro, pero lo podemos hacer de esta manera. Manifiesta el vendedor que es propietario de la finca inscrita en el registro general de la propiedad de la zona central con el número, y si me voy a inventar un número, 60,000 es un número ficticio, ¿verdad? Entonces lo puedo poner entre paréntesis con el número 60,700. Lo puedo poner entonces entre paréntesis. Continúo. Coma, folio. Digamos 100. Folio 100. Anoto el 100 entre paréntesis. Del libro, digamos 40. Es inventado el dato. Creo que lleva una letra ahí, ¿verdad? Bueno, pero dejémoslo así. Número 40. De Guatemala. Estamos identificando entonces al bien. ¿Qué consiste? Vamos una coma aquí. ¿Qué consiste? En lote de terreno con construcción. Ubicado, mejor dicho, en la jurisdicción
Guatemala, con el área, medidas y colindancias que aparecen en dicha inscripción registral. Dicha inscripción registral, el cual está dotado de agua potable y energía eléctrica. Energía eléctrica. Bien, entonces esta, como podemos ver, es la parte, la primera cláusula es la parte que se refiere a los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo nos quedó? Dice, primera, manifiesta el vendedor que es propietario de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central con el número 70.700, puedo ponerlo entre paréntesis, folio 100, del libro 40 de Guatemala, que consiste en lote de terreno con construcción ubicado en la jurisdicción de Guatemala, con el área, medidas y colindancias que aparecen en dicha inscripción registral, el cual está dotado de agua potable y energía eléctrica. Con eso terminaríamos la primera cláusula y luego entonces vamos a la segunda. La segunda ya es propiamente el negocio que se va a hacer. Entonces puede ir de la siguiente manera. El vendedor, ya sabemos quién es, manifiesta por el precio de, pongámosles 400,000, de 400,000. De paréntesis puedo ponerla con números. $200,000, coma, que declara tener por recibido o tener recibido mediante cheque de caja del Banco Industrial. Le vamos a hacer propaganda al banco. Sociedad anónima. Y a su satisfacción vende, es el negocio propiamente, la finca identificada en la cláusula anterior. Con todo lo que con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Muy bien, aquí tendríamos entonces la segunda cláusula de esta escritura. Luego de haber identificado el bien, la segunda ya va el negocio. Dice, segunda, el vendedor manifiesta que por el precio de 400 quetzales que declara tener recibido mediante cheque de caja del Banco Industrial Sociedad Anónima y a su satisfacción, vende la finca identificada en la cláusula anterior con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Me falta aquí al vendedor. No estoy indicando a quién se la está vendiendo, ¿verdad? Al vendedor. Recordemos que como ya escribimos quién es el vendedor, entonces no es necesario que, al comprador. ¿Cómo va a ser el vendedor?
al comprador. Como ya indicamos quién es el comprador, no va a ser necesario que repitamos el nombre. Ahora, si utilizamos la forma en la que no dijimos eso al principio, pues tendremos que escribir el nombre las veces que sea necesario. Veamos cómo iría la tercera entonces. Tercera cláusula. Sigue interviniendo el vendedor en declara en forma expresa el vendedor que sobre el bien que vende no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el notario, el notario, le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuere cierto. Muy bien, esta es una parte bien importante de la escritura. Se me subió esto. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo quedó esta cláusula entonces? Es la tercera. Declara en forma expresa el vendedor que sobre el bien que vende no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte, y el notario le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuere cierto. Entonces aquí tomen en cuenta que no es el notario el que está haciendo constar que no hay gravámenes, anotaciones, sino que esa es una declaración que está haciendo el vendedor. Eso es importante para que ustedes no incurran en responsabilidad, ¿verdad? No vayan a cometer el error en indicar en afirmar ustedes que no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones, porque eso ustedes no lo saben. Entonces sí tiene que consignarse de esta forma esa cláusula. Declara en forma expresa, algunos le agregan bajo juramento, ¿verdad? Prestado ante el suscrito notario, que el vendedor que sobre el bien que vende no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y es necesario que sí, no solamente quede en papel, sino que también el notario haga lo que se está indicando aquí, o sea, la advertencia de las responsabilidades en que incurre el vendedor si lo declarado no fuere cierto. Es decir, las responsabilidades en que va a incurrir en caso de que sí tengan alguna limitación el bien que se está vendiendo. En el sentido de que sí tenga alguna anotación, alguna limitación, el bien, ¿verdad? Entonces, si eso no es cierto, si no fuera cierto, debe de advertirle al notario las responsabilidades en que se incurre al hacer esa declaración, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjese que sí, con la otra... licenciado. Sí, ahorita me voy a minimizar esto para ver quién está hablando. Sí, dígame, hable para ver quién es. No veo. Bueno, Héctor. Licenciado. Dígame, Héctor. Con una consulta. En las cláusulas se va a variar la redacción, ¿verdad? Sí, en primer lugar, la redacción ya corre a cargo de ustedes. Esta es la redacción que a mí me parece adecuada, es que yo sin mucha repetición de palabras, sin mucha uso porque también se usan muletas cuando uno va escribiendo, ¿verdad? Entonces, pero la redacción ya corre a cargo de ustedes.
Ahora, si lo que se refiere es que si va a variar en cada cláusula, claro, en cada escritura, porque digamos que los antecedentes van a ser distintos en cada uno, ¿verdad? Tenemos que tener a la vista por eso el documento que que nos van a poner, que se acredita la propiedad y cuestiones así, ¿verdad? Okay. Entonces, no sé si con eso... Vale, muy bien. Licenciado, disculpe, una duda. Sí, yo puedo, como notaria, pedir como obligaciones previas, ver si realmente no tiene gravámenes, si no tiene algún problema la propiedad, o... Fíjese que no está obligado el notario a hacerlo, ¿verdad? Yo pensaría que esa sería parte de la función asesora del notario, ¿verdad? Que si a ustedes, orientar, ¿verdad? Sobre todo al comprador, si él necesita por ejemplo, una certificación del registro, una consulta electrónica del registro, porque esa es parte, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez alguna compra-venta para ustedes de un bien inmueble, pero yo sí eso es lo primero que hago, ¿verdad? Pedir una certificación o una consulta electrónica al registro para ver si no tiene alguna anotación o limitación, ¿verdad? En todo caso, recuérdense que si existe la anotación, una hipoteca o algo en el registro no lo va a inscribir, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que hace el registro y precisamente por eso se inscribe los inmuebles, por eso se inscriben los mutuos cuando tienen una hipoteca, por eso es de que, digamos, cuando hay un embargo, los jueces mandan a anotar el embargo, ¿verdad? Para que conste. Entonces, el registro posiblemente no le vaya a operar eso, pero de todas formas el negocio ya está hecho y en un momento, para mí no sería una obligación previa del notario, ¿verdad? Sería como parte de una función asesora del notario para que no haya ningún problema. Usted no está incurriendo en ningún tipo de responsabilidad ahí, ¿verdad? Y hágalo de esa forma para precisamente no incurrir, no afirmar algo que usted no le consta, ¿verdad? Ponga a la persona a declarar, indique ahí que se le está declarando que no existen tales gravámenes, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada hablábamos también del tema del saneamiento por evicción. Esto viene amarrado con esto porque vamos a suponer que, pues pese a que sí se tiene digamos, el historial del inmueble, del registro, pero puede ser de que de repente no haya algún embargo que de repente el juzgado o el tribunal no lo haya enviado. Entonces eso puede dar lugar a que se pierda el inmueble que se compró y entonces ahí está la obligación de el vendedor, ¿verdad? De saneamiento por evicción, ya sea devolver el dinero que recibió por el bien, ¿verdad? Ese es el tema que hablábamos la semana pasada. No sé cómo estamos, fíjense que con el grupo de la otra sección hasta ahí llegué. Me gusta que vayamos iguales para no ir adelantándome con relación a ese grupo. Esta escritura la vamos a terminar dentro de 15 días porque recuerden que la otra semana tenemos examen. Entonces, y valga la pregunta en este momento, ¿ya vieron el material? ¿Ya tienen el material? ¿Ya Angie se lo mandó? Sí. Vale, solo Héctor me contesta, pero bueno, creo que con uno que me conteste. Gracias. Vale. Sí, licenciado, pero es muy poquito material. Yo se lo mandé vía Classroom. Fíjese que ese Classroom posiblemente vaya a ser modificado. Esta semana vamos a tener una reunión porque nos mandaron un correo para que se abriera el Classroom con ese institucional, pero yo no lo he podido hacer, entonces posiblemente se cambie, pero por el momento ese es el enlace que tenemos, ¿verdad? Y ahí ya vi que algunos me contestaron, eso significa que ya vieron que sí está el material ahí también, para que después no me vayan a decir de que no lo mandé, lo mandamos por 2 medios, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta respecto a la clase del día de hoy? Licenciado, buenos días. Buenos días, Luis Gerardo. No tiene cámara. Licenciado, perdón, de acuerdo al contrato, a las escrituras públicas, en este sentido de las compraventas,
Si el notario comete un error en la identificación de los otorgantes o bien en la identificación de las fincas, al momento que se cerciore de ese error, se tiene que enmendar con otra escritura, o como una escritura de aclaración, o automáticamente esa escritura queda nula. Mire, pues, en primer lugar, hay que ver en qué momento se va a dar el cuenta el notario de su error, ¿verdad? Por ejemplo, así como lo llevo yo, que lo estoy haciendo en computadora, puede ser que yo antes de mandarlo a imprimir, yo me dé cuenta del error, ¿verdad? Entonces ahí lo corrijo. Si ya lo imprimí en la hoja de protocolo y como de plano, usted no puede romper esa hoja de protocolo, Dios me guarde, ¿verdad? No lo vaya a hacer. Entonces puede testar y entrelinear y salvarlo al final, ¿verdad? Si están malos datos del registro, el registro no se lo va a recibir y va a tener que hacer una escritura de ampliación, entiendo yo, ¿verdad? Entonces depende del momento, cómo pues, se pueda subsanar pero la idea es no cancelar, que la escritura no quede con efecto y que si es posible hacerlo a manera de una escritura de ampliación, modificación como las que estudiábamos, ¿verdad? Que son las accesorias, pues ahí estaríamos, ¿verdad? Si el error fuera insubsanable, entonces sí va a tener que tal vez cancelar esa escritura y hacer otra, ¿verdad? Pero por eso le digo, hay que ver en qué momento nos estamos dando cuenta del error y cuál sería la magnitud del error cometido, ¿verdad? Licenciado, disculpe, solo tenía una duda con respecto a la segunda cláusula. Karen, Por no ejemplo, tiene cámara, Karen. no, Lic. Por ejemplo, Lic, entonces, por ejemplo, si acá establece que se declara el vendedor que recibió el dinero mediante cheque, pero por ejemplo, si en el momento de realizar la escritura no lo recibió, entonces solo se establece que se vende por tal monto. Sí, ¿verdad? Recuérdense que es un contrato consensual y pues no necesariamente delante del notario es la manifestación que se haga y puede ser, bueno, pero es que generalmente yo no creo que haya alguien que vaya a confiar en el hecho de que yo hago la escritura hoy y me paga después. Yo creo que generalmente ya el pago está hecho, ¿verdad? Y si no lo hace inmediatamente mediante transferencia, como sea, o le entregan el cheque, porque si el pago se va a hacer muy posterior al otorgamiento, entonces no estaríamos ante el caso de una compraventa, sino que estaríamos ante el caso de una promesa, ¿verdad? Habría que ver eso también, ¿verdad? Que pueden darse figuras distintas. Ah, comprendo, licenciado. Y una última pregunta, por ejemplo, ¿acá solo se estableció que está ubicado con las colindancias y todo eso? Pero, por ejemplo, yo he visto en otras escrituras que sí establece con qué colinda y, o sea, bien ubicada cada cosa. Entonces sí se Sí, puede poner si solo así. usted quiere, lo hace, ¿verdad? A veces no es escritura la que le están presentando, sino una certificación de registro. Pero también, si se trata de una desmembración, sí tiene que llevar las medidas y colindancias, porque recuérdense que ahí lo que se está haciendo es partiendo un inmueble y entonces el registro tiene que tomar nota ahora de cómo queda esa desmembración. Es como que estuviéramos ante el caso de otro inmueble, ¿verdad? Que se está separando de uno que estamos partiendo. Entonces ahí sí tiene que ir digamos, cómo tiene que quedar las medidas y colindancias, ¿verdad? Entonces, Gracias. ahí depende, ¿verdad? Como este digamos que es un ejemplo que no abarca todos los casos. Aquí nosotros solamente les estamos dando las herramientas para que ustedes puedan desenvolverse, vean los casos específicos que se les vayan dando en el camino, pues van a tener que ir ustedes jalando muchas cosas de la ley, mucho de lo que se les está diciendo ahorita, pues tampoco es pecado, digamos, pedirle a alguien que nos
proporcione una copia y que nos sirva de guía, ¿verdad? Lo feo, lo malo es que lo utilicemos como machote, ¿verdad? Como comúnmente lo decimos, pero sí nos puede servir como una guía, ¿verdad? Porque cada escritura va a ser diferente. Si bien es cierto, Lick, una pregunta. Yo he visto que hay algunas escrituras, como dice la compañera, que llevan, por ejemplo, azimut, grados tal, distancia tal. Ajá. Que son las que van al registro. Yo pensaría que más es en el caso de las desmembraciones, ¿verdad? Porque aquí, pues, hasta se puede equivocar usted si pone una medida o una colindancia distinta, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de estar copiando datos, a veces cometemos errores. Y entonces, si usted dice que las medidas y colindancias son las mismas que constan en la descripción de dominio, no es una forma como que diciendo no las voy a repetir porque eso ya se sabe, ¿verdad? Pero cuando se trata de una desmembración sí tiene que constar eso, ¿verdad? Tiene que hacerse ver, existen formas, como decía usted, algunos utilizan lo del tema del azimut y cuántos grados y todo eso, ¿verdad? Para que quede más claro, algunos solo utilizan medidas y colindancia, ¿verdad? Cuánto en el norte, sur, este, oeste y quién colinda en cada lado, ¿verdad? Lick, una preguntita. Así como en el caso de los notarios, que como afirma usted, no se tiene la obligación de dar fe que no hay gravamen o limitación, pero si uno, digamos, es como que muy cuidadoso en eso o uno quiere el bienestar de determinada persona, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde podría uno averiguar eso? ¿En el registro de la propiedad? Tiene que ser en el registro. Por la RG tiene que ser en el registro porque pues, ahí tiene que constar todo el historial, ¿verdad? Del bien. Si son bienes registrados, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tiene que pedirse una certificación o una consulta electrónica para ver el historial del inmueble, ¿verdad? Si usted quiere estar más seguro, si quiere, porque eso es parte también de la buena atención que se les pueda dar, ¿verdad? A las partes, siempre y cuando pues, le pague un precio que valga la pena, ¿verdad? Sí, Arturo Gamaliel Martínez. Con una consulta, ya que estamos viendo el contrato de compraventa, es que fíjese que había un conocido me hizo una referencia, ¿verdad? De que él hizo una consulta, ¿va? Y me preguntó, ¿verdad? Y que él hizo su compra de un vehículo, pero que él lo recibió así como lo vio, ¿verdad? Con sus defectos y todo eso. La casualidad que me dijo ahorita de que su carro ya no caminaba, ¿verdad? Y me dijo que si podía hacer algún reclamo a la persona de quien se lo vendió, ¿verdad? Porque ese defecto él no se lo pudo ver, ¿verdad? A la hora que lo fueron a revisar. Claro. Pero como estábamos viendo la semana pasada lo que es sobre vicios ocultos, y entonces me dijo que si le podía... Ahí está cabal el tema de los vicios ocultos, ¿verdad? Cabal está, pues, primero que hable él con él y si no que lo demande, ¿verdad? Ya. Recuerda que es un tema de derechos procesal civil. Así me dijo que había hablado con él, ¿verdad? Y le dijo que no, que ahí sí ya no podía meterse él en nada porque él se le había dado el vehículo en buen estado y este compañero le dijo de que adentro de la caja realmente él no se podía meter, ¿verdad? Para ver si venía mal o no, ¿verdad? Y claro, le dijo que no, que no se hacía cargo, que él ya había hecho el trato y que él ya ahí había terminado todo, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí lo que procedería entonces si ya que lo demande, ¿verdad? Porque para eso pues están los tribunales, ¿verdad? Y que el juez decida, que presente las pruebas correspondientes y el juez decida lo que corresponda, ¿verdad? Sí, porque yo le dije, déjame comentar como estamos viendo sobre los vicios ocultos, ¿verdad? Del contrato de compraventa, ¿verdad? Recuérdese que esas son obligaciones que constan en el código, porque recuérdese que la compraventa de un vehículo no necesariamente va a constar por escrito o en una escritura pública. Vemos cómo se hacen las compraventas ahorita, que generalmente son
solo el traspaso se hace en el título y el traspaso que está haciendo ahorita la SAT de manera electrónica, ¿verdad? Pero el saneamiento es una regla general que está en el Código Civil, ¿verdad? No necesariamente habla de contratos específicos, ¿verdad? Habría que ver si procede, pues, demandar en ese sentido, ¿verdad? O ver si hay algún tipo de estafa, o pues habría que ver en el caso en específico, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Alguien está levantando la mano aquí. Marlene Giovanni. Tengo la manita levantada aquí. No sé si todavía Lo siento, Lick, yo ya le hice la pregunta que era lo de si se ponía azimut, grados y todo eso. Muy bien. Ya hasta ahorita lo estoy viendo. Miren, porque a veces no miro y ahí es el que se pone más pilas es el que habla, ¿verdad? Tengo otra manita aquí. Vamos a ver. Yo creo que es la Evelyn Ivette. Buenos días, licenciado. Con una consulta respecto al examen, ¿va a ser por Meet o por Classroom? Sí, va a ser por Classroom, ¿verdad? Entonces, pues va a ser un examen con un tiempo limitado, ¿verdad? Porque se va a hacer, no he hecho el examen todavía, pero lo más posible es que vaya a ser un examen de selección múltiple, ¿verdad? Y esos exámenes, pues no les voy a dar, por supuesto, la hora entera, ¿verdad? Porque es más fácil, pero lo que pasa es de que el año pasado sí les puse un examen de respuesta corta, pero resulta que la gente no sabe seguir instrucciones, ¿verdad? Y ahí había mucha gente que tenía 0 porque escribió mayúsculas, minúsculas, se les dijo que todas mayúsculas, se les dio las instrucciones, se puso ahí todas las posibles respuestas que pudieran darse y fue un desastre, ¿verdad? Entonces lo más posible es que vaya a hacer una serie de ¿cómo se llama? De selección múltiple, ¿verdad? Y sería clase, por supuesto. Bueno. Y otra consulta, del encabezamiento que trabajamos ahorita, ¿usted nos va a compartir alguna copia? Es que le soy sincera, yo venía de unas diligencias, me conecté a la clase y venía escuchando, pero en realidad, pues no tomé notas. O sea, claro. Es algo Mire, pues, general. esta escritura la vamos a terminar la semana siguiente del examen. Entonces, cuando ya esté completa, yo se las voy a mandar. No se las voy a mandar por pedacitos, se las voy a mandar completa. Y ahora que se me viene, que me recuerdo, entonces esta es la escritura que nos va a servir de base. Esta es la misma que ustedes pueden poner en su primera escritura del protocolo, pero ya vayan trabajando la segunda, porque ya después veamos el siguiente tema que vamos a abordar, no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero su escritura vayan trabajándola de una vez, porque esa ya no se las voy a hacer yo así como lo estamos haciendo aquí. Pero sí voy a estar preguntando en clase cuando nos toque, ¿verdad? Y voy a preguntarle, por ejemplo, aquí tengo a la vista a Marlene Giovanni, ¿verdad? Saque su escritura y me lee la parte introductoria, ¿verdad? Para la siguiente escritura que tenemos. Entonces sí es necesario que la vayamos haciendo, no solo por eso, sino que para que vayamos adelantando en el trabajo que tenemos que entregar al final del año, ¿verdad? Tengo una manita levantada también aquí de Celeste Orellana. Buenos días, licenciado. Yo tengo unas preguntas. En el instrumento de mayor, ¿no? ¿Cómo? Usted hace por mayor las preguntas, ¿no? Sí, son dos de una. Vamos a ver. Bueno, la primera es de que usted en el instrumento que nos mostró, vi que varias de las palabras que usted puso fue en mayúsculas. No sé si se tiene que hacer siempre eso en los instrumentos. Pues no, o sea, no, en la ley no dice cómo tenga que ponerse, pero hay cosas que hay que resaltar, ¿verdad? Yo diría que los nombres de los otorgantes sí deben de resaltarse y por lo mismo yo los puse en mayúsculas. Eso de ante mí, creo que la mayoría de notarios lo utiliza de esa forma y también el nombre del notario, pero no le va a invalidar el instrumento si usted lo hace con mayúsculas o minúsculas, ¿verdad? No, es solamente para resaltar porque si ustedes se dan cuenta, para que sea más fácil de lectura, uno va viendo lo que está en mayúscula, ¿verdad? Eso es lo que como que uno es lo que quiere dar más a conocer, ¿verdad? Que donde dice contrato de compraventa de bien inmueble
eso, ese título del instrumento. De entrada yo ya sé que esa escritura de lo que se trata es de una compraventa, porque así eso es lo que está resaltando usted en su escritura, pero no le invalida si usted le pone mayúsculas, pues eso no es requisito ni esencial ni secundario, no es requisito. ¿Verdad? Lo importante es que su redacción sea también adecuada, ¿verdad? Ah, está bien, gracias. Y la otra pregunta es, me surgió la curiosidad, si uno hace un contrato de compraventa con una persona jurídica, ¿cómo se identificaría la persona jurídica? Recuerde que tenemos que ir a su representante legal, ¿verdad? Porque toda la persona jurídica no puede comparecer, tiene que comparecer a través de su representante legal, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la persona y el documento que usted tenga a la vista. Eso sí lo va a hacer constar en el instrumento, ¿verdad? Que también tuvo a la vista el mandato o, no sé, el mandato o el acta de constitución, ¿cómo se llama? De nombramiento, no sé cuál es el documento que le van a presentar, ¿verdad? Y va a dar fe, ahí sí va a dar fe que la representación para usted es suficiente, ¿verdad? Eso sí es un tema que hay que es importante también tomarlo en cuenta a la hora de que se tenga un contrato ya de esa naturaleza. Tengo una mano levantada aquí y yo creo que va a ser la última porque ya estamos 11:15, entonces vamos a solo responder esta última. Tenemos a Juan José Alessio Alvarado. Pero lo relativo al, ¿cómo se llama? Al protocolo. Pero no están las instrucciones ahí, pues. O sea, haciéndose las instrucciones. Porque... Y es lo que tiene que ver. Y máquina mecánica. Ujú. Sí, son cuestiones que ahí yo no se las puedo resolver, ¿verdad? Yo diría que sí tiene que conseguir una máquina y pues hágalo a mano, ¿verdad? Con la mano que usted puede, ¿verdad? Por favor. Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí, señores. Vamos a continuar la otra semana. Bueno, la otra semana es el examen y prepárense, ¿verdad? Ahí está el material. No voy a preguntar nada que no esté en el material, ¿verdad? Hasta en eso les voy a considerar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que yo digo aquí y que deberían de estar anotadas también, pero les voy a evaluar solo lo que está en el material. Estúdienlo y pues entonces nos estaré recibiendo sus exámenes la otra semana. Muy buen día. Licenciado, solo antes de que se termine la clase, solo quería comentar, licenciado, y quería pedirles a todos los compañeros de que por favor presten un poco más de atención a la clase, ya que considero que el comentario de la compañera fue un poco grosero. Yo le puedo mandar, incluso enseñarle que la primera asistencia la tenemos desde las 10:01, por lo que la asistencia sí ha estado abierta, se les ha dado tiempo extra, entonces que también los compañeros tengan un poco de empatía, así como ella dice que no solo esta clase lleva, yo no solo auxilio esta clase, auxilio otras 3 clases y aparte estoy llevando 3 y pues yo les estoy abriendo el enlace y les estoy tratando de ayudar, pero que la compañera también ponga atención. En esta clase siempre ha sido ella la que nos ha causado un poco de problemas y siempre ha estado un poco molesta, pero que a la siguiente que por favor ponga un poco más de atención a cuando se pasa la asistencia. Muy bien, entonces nuevamente me despido, entonces nos vemos la otra semana. Feliz día, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz día. Feliz día, Lic.